Filipenses capítulo 3. Recuerde que estamos en el capítulo 3 de Filipenses. Vamos a repasar para poder recordar todo lo que hemos venido aprendiendo. ¿Listo? He titulado este estudio Pérdida, Ganancia. Pérdida y ganancia. Y después de haber de alguna manera desenmascarado a los judaizantes en el versículo 2, guardados de los perros, guardados de los malos obreros, guardados de los mutiladores del cuerpo, y referirse a la iglesia, a nosotros, como la circuncisión, Pablo prepara una respuesta contundente para los judaizantes o para los lobos vestidos de oveja. Sin duda ellos conocían que los filipenses, estas personas conocían que los filipenses no sabían la tradición judía y no sabían del gran legado que ofreció precisamente el judaísmo, pero ellos pensaban, estos judaizantes y falsos maestros pensaban que por ser así, los filipenses tenían que obedecerle de manera a ciegas. Pero en sí estudiábamos, recuerden, de que ellos exigían a la iglesia lo que ni ellos mismos cumplían o podían cumplir, que era cumplir la ley ¿a qué? Al pie de la letra. Sin embargo, no podía decirse lo mismo del apóstol Pablo, un verdadero judío y maestro de la ley, ya que en sus credenciales judías, hermanos, del apóstol Pablo, ya los hemos estudiado y lo vamos a estudiar hoy más, eran impecables y conocidas por todos los judíos y que sin ninguna dificultad doblaban, triplicaban, cuadriplicaban a los judaizantes de Filipo. Pablo sabía por su propia experiencia que todo lo que el judaísmo podía ofrecer al cristianismo o la misma ley era vano. Al exponer su testimonio y experiencia de su vida antes de su conversión, Pablo está completamente seguro de algo, y es que solo la gracia es suficiente para la salvación. Y eso debe ser claro para un creyente. Solo la gracia es suficiente para ¿la qué? Para la salvación. Cuando uno no tiene claro que la gracia es suficiente para la salvación, está a las puertas del engaño. Pablo, en este texto, que será objeto de nuestro estudio hoy, presenta su testimonio personal para reforzar la enseñanza del versículo 3. La circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Jesucristo, no teniendo confianza en la carne. Cuando ahí hace referencia de confiar en la carne, está haciendo referencia a confiar en los méritos humanos. A veces uno le habla del evangelio a una persona y esa persona no acepta el evangelio porque tiene muchos méritos para llegar a Dios. Y por eso no llega a Dios, porque no tenemos ningún mérito para llegar a Él. Poniendo de manifiesto que los verdaderos creyentes no confían en su propia justicia o en sus obras para ganar la salvación y saben que la salvación en última es completamente de Dios por medio de su gracia, que es suficiente y no hay que agregarle nada. A la gracia de Dios no hay que agregarle ¿qué? Nada. Recuerde que si usted no tiene claro eso, está a las puertas ¿de qué? Del engaño. En cambio, los judaizantes, los falsos maestros que estaban en la iglesia, ¿qué piensan ustedes que enseñaban? ¿Todo lo qué? Todo lo contrario. Ellos decían, no, hay que agregarle algo. Y se trataban de falsos judíos legalistas que enseñaban que la circuncisión, como lo leyó el hermano, y la obediencia a la ley eran necesarias para la salvación. Y Pablo previno a los filipenses porque sabía que esto iba a pasar. Él era judío y utilizó términos claros para referirse a estas personas, como lo leímos en el versículo 2. Perros, malos obreros y mutiladores ¿de qué? Del cuerpo. Y recuerden que esto eran palabras durísimas. Pero recordemos también que se está haciendo referencia al mismo enemigo. No es que la iglesia tuviera 3 enemigos, sino que estaba haciéndose referencia al mismo enemigo, que eran los falsos maestros. Y recuerden que hablábamos de perros y que había 2 palabras en griego para hablar de perros, y que estos eran los perros salvajes, los que comían hasta gente. Y es interesante porque esto hacen los malos obreros. Y estos hacen precisamente estos falsos maestros. Lo que van es a acabarte como persona. Y muchas veces
Personas han llegado a mí en consejería y se sienten en la iglesia cansados, turbados, cargados y se los están acabando. Después dice, malos obreros. Y malos obreros está haciendo referencia a su conducta, a que no viven lo que están, ¿qué?, predicando. Y mutiladores de cuerpo, porque precisamente habla de que estas personas llegan a la iglesia es a dividirla. Pablo había dedicado toda su vida, hermano, a esos ritos y ordenanzas para que su salvación pudiera ser ganada por méritos personales. Y esto era lo que enseñaban los judaizantes, que estos ritos y ordenanzas que eran para obtener la salvación. Pero cuando él se encontró con Cristo, en el versículo 9 de Hechos lo puede leer, se dio cuenta de que esto era totalmente contrario a lo que decían las Escrituras y que al mostrarle a Jesús su pecado y su necesidad de salvación, fue lo único que lo llevó a la salvación. Después de ver lo incapaz que era de cumplir la ley, al pie de la letra, fue que conoció al Salvador. Y es así, así ha sido el trato de todos nosotros. Yo muchas veces, hermano, no siendo cristiano decía, hoy me voy a portar bien. Y esa es la mentira más aberrante que puede decir nosotros. Y es interesante porque a veces uno le habla del evangelio a una persona y lo invita a la iglesia y le dice, mira, es que yo tengo que dejar esto y esto y esto para llegar a la iglesia. Y eso es totalmente, mire, ¿y sabes qué le digo yo? Nunca vas a llegar a la iglesia. ¿Y sabes por qué? Porque es que tú no debes cambiar para ir a Cristo. Tú debes ir a Cristo para que cambie tu vida. Entonces esto era lo que estaban enseñando estos hombres. Ustedes deben cambiar para ir a Cristo. Y no es así. El problema y el peligro de esta creencia de la salvación más algo, o más esto, es que hay muchas personas, hermanos, engañadas en la iglesia y piensan que porque vienen al domingo, todos los domingos, son salvos. Piensan de que porque están en la sana doctrina, son salvos. Piensan de que porque fueron bautizados, son salvos. Piensan de que porque toman la Santa Cena, son salvos. Y también, hermanos, llegan a pensar porque ofrendan, porque ayunan, porque ayuda a los pobres. Y esto es lo que está haciendo, es poniendo su confianza ¿en qué? En ellos. Y dice en Efesios, ¿dónde queda pues la jactancia? O sea, ¿qué ser humano se va a presentar un día delante del Señor y va a decir, no, que tienes que dejarme entrar al cielo porque mira lo bueno que te estás perdiendo? No, o sea, no va a ser así. Ahora, estas personas ponen su salvación en sus méritos y no en la gracia de Dios. Y Pablo, que es la mejor autoridad para hablar de este engaño, como veremos en estos versículos, tener la confianza en sus méritos y no en la gracia de Dios es una muestra real de que en realidad tú no eres un cristiano. Usted lo que es un legalista y orgulloso que un día se va a dar cuenta de que va camino al infierno. Pero estas cosas, la ley y todo, lo que me enseñan es que yo soy pecador. ¿Qué acabamos de hacer? La Santa Cena. ¿Qué me enseña la Santa Cena? ¿Que soy qué? Pecador. No me lleva a la ¿qué? A la salvación. Cada uno de estos recorderis que va a hacer Pablo es muestra de que nosotros somos pecadores, no lo contrario. Y este ejemplo que estudiaremos hoy, el relato del testimonio, es el testimonio de salvación, hermano, más impresionante y asombroso del Nuevo Testamento, como lo es el testimonio del apóstol Pablo. También es una de las declaraciones más valiosas de la doctrina de la salvación en las Escrituras, al poner en evidencia la obra interna de Dios en un hombre malo y perverso, y pasar este hombre malo y perverso a la iglesia del Señor, como todos nosotros. Pablo dejó de ser un perseguidor y blasfemo de la iglesia para ser miembro de la iglesia, sufrir por la iglesia y ser el mejor escritor del Nuevo Testamento. Eso solo lo puede hacer la gracia de ¿qué? De Dios, no nuestros méritos humanos. Entienda eso. Versículo, vamos a leer del 4 al 7. Dice la palabra del Señor.
Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, más yo, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdidas por amor de Cristo. Señor, yo oro, Señor, para que sea tu palabra la que hable y no yo. Ayúdame a ser fiel, Señor, a lo que tú quieres hablar a tu iglesia y en lo que tú nos quieres exhortar en este domingo, Señor, para gloria y honra tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano, en estos versículos aprenderemos que ningún mérito humano es ganancia o suma para nuestra salvación. Escuche eso, ningún mérito humano es ganancia o suma para nuestra salvación. Cuando hicimos la introducción a los filipenses, leímos Hechos 16, ¿no? Y estudiamos que en la ciudad de Filipo no había número suficiente de judíos para abrir una sinagoga. Y había una buena razón para que no hubiera el número suficiente de judíos. ¿Cuál era la razón? El imperio romano había aborrecido a los judíos y los había expulsado de todas las ciudades que fueran colonias romanas. Por tal razón, muchos judíos habían migrado porque precisamente Filipos es una colonia ¿qué? Romana. Y los judíos fueron expulsados por varios emperadores de las colonias romanas. Y el sitio de oración de los judíos era la sinagoga si no estaban en Jerusalén. Si estaban en Jerusalén era el templo. Hoy solo hay una pared de ese templo. En cada ciudad que llegaban trataban de hacer una sinagoga. Una sinagoga era como esto, como una iglesia. Pero la prohibición de Roma hizo que muchos de estos sitios fueran abandonados. Además de eso, en la ley judía había una serie de leyes para que una sinagoga fuera abierta. Y dentro de estas leyes debían haber por lo menos 10 judíos varones de nacimiento para abrir una sinagoga. Y si esto no era así, lo que hacían las personas, si había muy pocos, lo que hacían las personas era que se iban y se reunían en una corriente de agua fuera de la ciudad, como lo decía la ley judía. Miren, leamos Hechos 16, para que comprobemos eso. Hechos 16, y vamos a leer del 11 en adelante. Dice: zarpamos pues de Troas, vinimos rumbo directo a Samotracia, y al día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipo, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia ¿qué? Romana. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. ¿Cuál era la costumbre de Pablo cuando llegaba a una ciudad? Buscaba inmediatamente la sinagoga para presentar el evangelio primero a los judíos. Pero él está en la ciudad algunos días y como no hay sinagoga, miren lo que hace. Y un día de reposo salimos fuera a la puerta junto al ¿qué? Donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces es claro precisamente de que no había número suficiente de judíos de nacimiento para abrir una sinagoga. ¿Qué hace esto? Que la mayoría de las mujeres que estaban allí buscaran una corriente de agua. Y así lo hizo Pablo, tal cual como le decía la ley judía. Por tal razón sabemos que la mayoría de los judíos que vivían en Filipo no eran judíos de nacimiento, sino lo que llamamos prosélitos. Esa palabra, bueno, de pronto los que son más chicos no la conocieron, pero nosotros los que tenemos más de 40, más de 40, la hemos escuchado. ¿Y qué significa prosélito? Prosélito era un judío converso y se convertía a judaísmo, y por convertirse a judaísmo era que se consideraba judío, no porque él fuera judío de ¿qué? De nacimiento o de padres ¿qué? Judíos. Y estos hombres y mujeres adoptaban las costumbres judías
como la circuncisión y otras costumbres para practicar la religión judía, no porque lo fueran de nacimiento. Eso significaba de que los varones que llegaban al judaísmo, que llegaban a hacer esto, lo que hacían era a la edad que se convertían al judaísmo, a esa edad los circuncidaban. Y en el Imperio Romano esto se hacía ya siendo adulto. Eso significaba de que estas personas llegaban a ser adultos los hombres tenían que cumplir un rito principal que era circuncidarse. Pero tranquilo, hermano, que yo no voy a hacer eso acá. Esté en plena confianza. Entonces, versículo 4. Esto hay que entenderlo para poder entender lo que sigue en el texto. Hay que tenerlo bien en la cabeza. O sea, lo que estaban exigiendo a Pablo esto no eran judíos, sino que prosélitos. Es como decir, eran nacionalizados. Y hay personas que van a un país, se nacionalizan y a veces son más de ese país que muchas personas. Aunque yo también tengo de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, más yo más. Y el apóstol, hermano, era un hombre extraordinario. Trató de manera estricta de cumplir la ley. Por tal razón, aquellos judíos que se aventuraban en los méritos humanos no podían compararse con Pablo. En lo a privilegios personales se refería. Mire, nadie negaba, absolutamente nadie negaba dentro de los judíos que Pablo era un hombre excepcional. Por eso le dice a los judaizantes, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más que todos ustedes. Es como si les estuviera diciendo, mire, todos ustedes son nacionalizados y yo nací aquí y mis papás son de aquí y mis abuelos son de aquí también. Y él está de alguna manera lanzando una expresión egocéntrica para poder dar como una puñalada al mensaje que les quiere dar. Y esta expresión es irónica, usada para referir otra realidad en realidad. Y estos hombres no poseían ningún mérito judaizante porque eran ¿qué? Prosélitos. Si Pablo hubiese deseado mostrar confianza en la carne o los méritos humanos, él los sobrepasaba totalmente. O sea, él estaba sobrado. Porque él estaba hablando a judíos prosélitos, estaba hablando a personas nacionalizadas. Pablo 2 veces usa el pronombre yo, y es interesante, ¿va? Porque el pronombre yo literalmente leído en griego es ego, pero no es él, no, ego, está hablando de yo, y no es habitual que el apóstol Pablo utilice el pronombre personal yo. Pablo pronunció esta declaración con apariencia de afirmación para confrontar lo que estos hombres estaban enseñando, que era totalmente contrario a las Escrituras. Y Pablo tampoco está como diciendo, mire, yo soy superior espiritualmente que ustedes. No, Pablo está diciendo con esta ironía que el judaísmo, la ley y todo lo que ellos están practicando no debe generar ninguna jactancia para así darle fuerza a su argumento. Y Pablo presenta sus credenciales judías, hermano, para contradecir absolutamente a sus adversarios. Y más adelante vamos a ver de que cada aspecto de que ellos se enorgullecían, él lo va a tumbar. Y cada aspecto de que él va a hablar es como una puñalada más que les está dando a su ego y a su orgullo. Pablo presenta sus credenciales judías para contradecir los argumentos de sus adversarios. Lo que Pablo va a decir y a demostrarles es que después de entender el Evangelio, después de encontrarse verdaderamente con Cristo, todos estos logros, privilegios, derechos eran inútiles para lograr la salvación. Sosteniendo que carecen de valor en cuanto a la salvación, pues no son capaces de salvarlo a él o a cualquier otro. La ley tiene un propósito, un solo propósito, y es mostrar mi pecado. Pero como el ejemplo que le acabo de decir, a veces uno le habla a una persona del Evangelio en la calle y le dice, ¿tú eres pecador? Le dice, sí. Mira,
Esta es la solución. La solución es Cristo y arrepentirte. Y me dicen, no, yo no quiero eso. Y es interesante. ¿Por qué? Porque la ley no te va a salvar. Que tú aceptes que eres pecador no te va a salvar. Lo que te va a salvar es arrepentirte y poner tu confianza en Cristo. Y ahora, versículo 5. Después de decirle todo esto, Pablo del versículo 5 y versículo 6 va a dar 7, podría dar más él, pero va a dar 7 ironías. Y cada una de esas ironías va a ser una puñalada al orgullo de estos prosélitos, de estos supuestamente judíos. Y el primero, miren cuál es. Circuncidado al octavo día. Y es interesante porque la ley judía, la ley mosaica, decía que un niño debía ser circuncidado al octavo día. Cuando Pablo está diciendo que fue circuncidado al octavo día, le está diciendo a todas estas personas, mira, yo sí cumplí la ley. Ahora, como está hablando a prosélitos, ¿qué entendieron ellos? ¿Qué entendieron ellos? Que ellos fueron circuncidados, fue adultos. Y Pablo está diciendo, yo sí cumplí la ley, ustedes no. A rayita. Y cada uno de estos argumentos va a ser una puñalada a estas personas. Él les está diciendo, ustedes circuncidaron ya mayores, de modo que no podrían decir o comprobar que han cumplido la ley estrictamente, y yo sí lo puedo decir. Y uno está como, bueno, por eso le dice circuncidado al octavo día. Pero miren, hay algo poderoso en esta frase. ¿Sabe por qué? Porque la circuncisión tenía un propósito, y era mostrar la pecaminosidad del pueblo de Israel. Pero ellos habían convertido de esa cirugía en insignia de su propia justicia. Y hay muchas denominaciones que precisamente un mandamiento que da el Señor lo convierte en insignia de su propia justicia. Es que nosotros vestimos así, es que nosotros hacemos esto, es que nosotros la cena la hacemos así y ellos no. Nosotros sí la cumplimos y ellos no. Es que nosotros, y cuando yo escucho es que yo le digo a mi hijo, estás hablando de yo y 3 veces yo. Y esto no te va a generar ningún beneficio. ¿Y por qué él está hablando de ellos? Porque ellos tienen precisamente su fe en esta cirugía. Ahora, la salvación no viene por una salvación o por un rito o por una ceremonia. Los judíos se circuncidaban para que mostraran el pacto de Dios y su pecado. Y muchas personas hoy en día, hermanos, ven el bautismo, la Santa Cena, muchas ordenanzas y ritos como muestra de su salvación y su justicia, y hasta se llenan de orgullo. Pero Pablo les está diciendo aquí, eso no te va a salvar. Dios ni siquiera va a tener en cuenta eso, si no te arrepientes. Pero miren, otra vez Pablo, circuncidado al octavo día, ¿no? Después le dice, del linaje de Israel. ¿Cómo piensan ustedes que se sintieron estas personas cuando él le dijo, del linaje de Israel? Les está diciendo, mire, yo sí soy israelita, yo sí. ¿Y ustedes? Entonces, ¿vieron? Cada una de estas características, él los está llevando a confrontar su ¿qué? Su pecado del linaje. Pablo no era prosélito cualquiera, sino que era de la descendencia de Abraham a través de Israel, a quien Dios hizo heredero de la promesa. Él les está diciendo, yo sí tengo derecho en la promesa. Y ellos esto es algo durísimo. Cuando Pablo afirma que es del linaje de Israel, está afirmando que él está dentro de la línea de la promesa del pacto de manera directa y ellos de manera indirecta. No todos los judaizantes, especialmente los que habían alcanzado la nacionalidad judía por méritos humanos, podían decir lo que Pablo podía decir. Y está este hombre golpeando el orgullo de ellos y diciéndole, esto tampoco. Y miren el tercer lugar, porque
Pablo, porque aquí Pablo está subiendo de tono. Es como si estuviera, mira, y Pablo cada vez sube más ¿en qué? El tono. Entonces, ya les circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, y ahora de la tribu de Benjamín. Y sí ya comienza todavía a subir más el tono. ¿Saben por qué? Porque muchos de los que estaban allí eran hijos en realidad de griegos. Eran judíos pero helenos. Ni siquiera hablaban el lenguaje, ni siquiera hablaban el idioma de los hebreos. Benjamín fue el único hijo de Raquel que nació en la tierra prometida. Pocos judaizantes podían presentar las credenciales de raza. Y es más, posiblemente muchos de ellos ni siquiera podían presentarlas porque sus padres en realidad nunca fueron judíos. El apóstol podía gloriarse de ser descendiente de la tribu de Benjamín, añadiendo así a una razón más por la cual sentirse orgulloso y por las cuales podía decir, por este mérito yo puedo ser salvo. Si en esto llega la salvación. Es interesante porque Pablo está diciendo prácticamente, yo puedo comprobar totalmente que mi familia nunca se mezcló con otra raza y hoy yo puedo decir que soy de la tribu de Benjamín. Y sin embargo, la familia de Pablo, hermano, porque para hacer esto había que probarlo y Pablo había conservado, parece que esos documentos y podía comprobar su pureza y su familia. Y esto también lo ubica en un nivel superior a los judaizantes, de tal manera que ellos no pueden negar esto. ¿Saben por qué? Porque si él había entrado a estudiar en la secta de los fariseos, era porque podía comprobar eso. Cuarta razón. ¿Hebreo de qué? Eso es como yo le decía a mis amigos en Honduras, colombiano de colombiano. Hay más colombiano que el tamal y la arepa, ¿no? Entonces, cuando él le dice esta cuarta razón, ¿hebreo de qué? De hebreo. ¿A qué suena esto? A orgullo, ¿no? Esto suena ya. ¿Y qué viene Pablo? Subiendo ¿qué? El tono. Cuando estos hombres estaban escuchando eso, ¿qué piensan que estaban pensando? Que este hombre nos está ¿qué? Está acabando con nuestro orgullo. Y él había sido entrenado bajo la estricta, supervisión pedagógica del fariseo Gamaliel, el más sobresaliente fariseo de la época. Pablo hablaba perfectamente arameo, hablaba hebreo, hablaba griego, y que era el hebreo, que era entre el arameo y el hebreo, era el idioma que hablaban los judíos. En su defensa contra sus compatriotas, Pablo dijo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Sicilia, pero criado en esta ciudad, haciendo referencia a Jerusalén, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como lo soy, vosotros sois. Hechos 22:3. O sea, Pablo había ido a Harvard. Pablo había ido al Harvard de los méritos de la salvación. Entonces, había ido a la mejor universidad. Por esas razones, nacido de padres hebreos, como hebreo, conocía el idioma, conocía las costumbres, conocía la religión hebrea. Pablo podía decir con todo orgullo: yo soy hebreo de hebreo. Nunca diga que usted es evangélico de evangélico, porque sería orgullo. Pero este hombre está cada vez dando ¿qué? Dando más golpe, y está golpeando el orgullo de estas personas que piensan de que ellos son merecedores de la salvación. Quinto, hebreo de hebreo. Y mire, en cuanto a la ley, fariseo. Y Pablo defiende su orgullo al decir en cuanto a la ley fariseo, y los fariseos eran los miembros de la secta religiosa más estricta que existía en aquellos tiempos. No había personas que supieran más la ley, que la hubieran guardado tanto y que intentaran cumplirla al pie de la ley como los fariseos. Y estos habían
vinculado su estilo de vida en búsqueda de la perfección religiosa mediante cumplimiento estricto de toda la ley. O sea, si había un hombre que había buscado por méritos humanos cumplir la ley, había sido ¿quién? Pablo. Pero yo creo que se llevó la decepción que todos nosotros nos hemos llevado. Es imposible cumplir toda la ley. Y la principal característica de los fariseos era que ponían en la estricta observación la ley, tanto oral como escrita. Porque no solamente, hermano, ellos agarraban el Antiguo Testamento para cumplirlo de manera estricta, sino también la costumbre que ellos daban. Y eran hombres comprometidos con estudio de la ley. Y sin embargo, Jesús los llamó hipócritas. Miren, a las personas más estrictas, a las personas que más trataron de cumplir la ley, Jesús les dijo hipócritas. ¿Por qué les dijo Jesús hipócritas? Porque ellos mismos no podían cumplir toda la ley y exigían al pueblo que la cumpliera. De manera que el apóstol Pablo, al enfatizar su relación con la secta de los fariseos y su máximo maestro, Gamaliel, está declarando que pertenecía al grupo religioso más conservador y estricto que existía a todo Israel. No había un hombre que sobresaliera más que este. Y más él, porque él está hablando de que él sí es judío y que de los demás son ¿qué? Prosélitos. Y es interesante, hermano, ¿saben por qué? Porque muchos de estos fariseos se enfocaron tanto en la ley que se olvidaron de cumplirla. Estaban allí. Sexto lugar. Versículo 6. En cuanto al celo, ¿perseguidor de qué? Y hermano, la palabra celo en el griego tiene una connotación, esta palabra celo tiene una connotación como de doble cara, odio y amor. Y bueno, de alguna manera esos son los celos. Amor que ocultan odio. Y cuando está hablando de este celo, es una interpretación, hermano, dura, porque es una experiencia pecaminosa, errónea de la ley. Los judíos valoraban el celo como una virtud religiosa excelente, y así fuera violento. ¿Sabe qué decían los fariseos? O te conviertes o te mueres. Imagínense usted predicando por ahí en la calle, o te conviertes o te mueres. Entonces, ¿y Jesús predicó así? No. Jesús no predicaba así. Jesús no predicaba o te conviertes o te mueres. No. Y era como una moneda de dos caras. En una mostraban el amor y en el otro mostraban su ¿qué? Su odio. Y por eso Jesús los llama ¿qué? Hipócritas. Ser celoso significaba para un fariseo amar a Dios y odiar a lo que lo ofende. Pero ellos lo interpretaban mal. ¿Qué es lo que ofende a Dios? Mi pecado. Pero ¿qué les ofendía a ellos? El pecado de otros. Y ese es un fariseo, y ese es un legalista en la iglesia, el que no se ofende con su pecado, sino con el de otros. Tal cual. Este es el fariseo del siglo XXI, el que no se ofende con el pecado de él, sino que está constantemente ofendido por el pecado de los demás. Y este supuesto amor celoso y mal enfocado por Pablo lo llevó a odiar y a perseguir el cristianismo. Y este es un pesado yugo que tuvo que cargar toda su vida. Y ese, hermano, es precisamente lo que intenta todo legalista en la iglesia. Toda persona que no se ofende con su pecado y se ofende más con el pecado de los demás, lo que comienza a hacer es perseguir a los hermanos de la iglesia. ¿O no es así? De pronto, de donde yo vengo, ¿no? En Sincelejo. Acá no. Pablo les está diciendo a los judaizantes, miren mi vida pasada, miren. Porque en términos de celo, yo lo supero a todos ustedes. Yo era tan celoso de la iglesia que la perseguía. Mataba gente, los encarcelaba, acababa con ellos. Y era tan celoso que
mi principal objetivo era acabar con la iglesia. Y uno queda espantado. Pero a este hombre llamó Dios para ser apóstol ¿de qué? De la iglesia. Por último, en cuanto a las en cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible. Esa palabra es bien dura y debió ser bien dura para estas personas. Porque él está hablando, la palabra irreprensible tiene que ver con intachable. No tiene nada de qué reprenderle. Nadie podía decir que no lo cumplían. Y estos hombres están allí y sabiendo de que esto es ¿qué? Verdad. Porque los mismos otros judíos afirmaban lo que Pablo estaba diciendo. Que él era un hombre irreprensible en cuanto a la ley. En cuanto a la justicia que es en la ley. O sea, en cuanto a los méritos de cumplir la ley, yo soy irreprensible. No, o sea, les está diciendo, ninguno de ustedes es mejor que yo. Y esta es una conclusión que es una daga increíble. Esta es como la última. Ya el último, esto es un golpe ya de gracia. Porque él ya había y yo estoy seguro de que cuando llegó aquí, estos hombres o se estaban a punto de parar para irse, o su orgullo estaba hecho nada. Y es así. Pablo está como lanzando una conclusión. Por las apariencias, ustedes no van a llegar a la salvación. Era para quienes lo conocían a él como judío ejemplar, que él dice irreprensible. El apóstol irónicamente les está diciendo a estos falsos maestros que si había alguien que podía poner su confianza en los méritos humanos y en su justicia propia, era él. Y él les está diciendo, y no lo puedo hacer. Y no lo puedo hacer porque no es lo que enseña la Escritura. Pablo había cumplido los ritos requeridos por la ley. Se había circuncidado al 8º día. Era miembro del pueblo escogido por Dios. Era de una tribu favorecida de Israel. Había guardado de manera diligente y esforzada toda la ley. Era de los más devotos legalistas judaizantes. Era celoso hasta el punto de perseguir a los cristianos. Y seguía en todas las exigencias del judaísmo. Con toda esta hoja de vida impecable ante los judíos, él consideró esto como inútil para la salvación. Entonces, ¿qué podemos nosotros agregar a la salvación nuestra? Si este hombre era superior a todos nosotros aún. Y le fue revelada la realidad de la salvación por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Y era este hombre tan abrupto y tan decidido que Dios prácticamente lo tuvo que tirar al suelo de un caballo. Prácticamente darle bofetadas y decirle, mira. Y tanto es así que Pablo, cuando se encuentra con el Señor Jesús, le pregunta, ¿quién eres? Y era tan devoto de la ley, era tan devoto de Dios, que no conocía a Dios. Y eso puede suceder. Eso puede suceder. Y yo puedo ser tan lector de la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque la carne se puede acostumbrar a muchas cosas. La carne se puede acostumbrar a venir a la iglesia, a venir a las oraciones. La carne se puede acostumbrar a estudiar la Biblia, a hacer ciertos ritos. Pero lo que nunca podrá hacer la carne es dar frutos dignos de arrepentimiento. Y por eso para poder entender todo esto, para poder entender el versículo 7, que muchas personas lo usan y no lo entienden, después de usted, todo ese orgullo golpeado, dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ahora sí entiende este versículo, ¿no? Ahora sí lo entiende, porque muchas veces se nos pierde un anillo y dice, pero cuántas cosas eran para mí. Uy, mire, Martica de Río Fuerte. Sí, se nos pierde un celular. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia y las he estimado. Pero esas no son las cosas que está hablando.
no están las cosas que están hablando aquí. Entonces, por eso es que cuando vayamos a interpretar un texto, tiene que ser en todo su ¿qué? Su contexto. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y este versículo pone de manifiesto la magnitud del compromiso adquirido por Pablo a raíz de su conversión. Y ese pero que está ahí, hermano, es algo bien adversativo. Cuando dice todas las cosas, señala a lo dicho anteriormente y a cualquier otra cosa mencionada o que se pudiera mencionar o añadir. Y ninguna otra cosa él ahora estima más que la salvación que Dios le ha dado, como debemos nosotros hacer hoy en día. Nada de lo que está aquí en la tierra puede estorbarnos, Señor, puede quitarnos el enfoque de la salvación. Y es interesante, ¿saben por qué? Porque por ahí andan unas teologías. Y le voy a decir su nombre, la teología de la prosperidad, que está pretendiendo que usted ponga toda la mirada en sus cosas materiales y no en Dios. Y es una teología tan engañosa y tan que intenta hacer de que el hombre escuche lo que quiere escuchar. Y los privilegios que él enumera aquí en los versículos 5 y 6, de manera literal y objetiva, generaban un prestigio para Pablo. Es más, no solamente generaban prestigio, sino que generaban también dinero, porque él era fariseo. Y los fariseos no solamente eran estudiosos de la ley, sino que la mayoría eran ricos. Pablo renunció gustosamente a todo lo que le servía de obstáculo en su relación con Cristo. Escúcheme eso. Pablo, ¿qué hizo? Renunció a todo lo que le estorbaba para llegar ¿a qué? Al Señor. Y eso incluyó amigos, familia, ciertos trabajos y muchas cosas que hoy nosotros podríamos decir. Hay personas que no llegan al evangelio. Tengo un familiar que le dijo a su esposa: yo no puedo ir a la iglesia porque ¿qué dirán mis amigos? Sí. Y uno lo ve así, pero hay personas que ponen a sus amistades, por encima de ¿qué? Del Señor. Es que yo no voy allá porque me da pena. Dice, pero no le da pena ser un rebelde de su Creador. Pero aún así, dejar estas cosas no fue lo que produjo salvación en esta persona. Lo que produjo salvación en Pablo fue haberse encontrado verdaderamente con el Cristo resucitado. Y haberse humillado y decir, me arrepiento y pongo toda mi confianza en tus méritos. Y el resultado es una dependencia completa de la provisión de Dios y una intimidad insustituible con el Señor Jesucristo. Pablo había experimentado en su propia vida que Dios declara justo a todo aquel que le recibe como Señor y Salvador de su alma. No existe ningún mérito humano en la salvación y no se lo ponga porque no le va a servir de nada. Así que cuando leemos estos versículos y llegamos aquí, pero cuántas cosas eran para mí ganancia y las he estimado como pérdida por amor a Cristo, llegamos precisamente al corazón de un texto que habla totalmente del Evangelio. Y por eso nosotros como cristianos estamos llamados a poner nuestra confianza en la gracia de Dios y no en nuestros propios méritos. Y recordemos que la gracia de Dios, muchas veces lo definimos mal, ¿no? Yo le pregunto a veces a personas, ¿qué es la gracia de Dios? Y ellos me dicen, un favor inmerecido. Pero eso no está completo. La gracia es el favor inmerecido a quien merece todo lo contrario. Eso sí significa gracia. Por eso se llama evangelio. Y el evangelio son buenas noticias. Y la buena noticia es que Dios nos ha mostrado su gracia. Pero ¿por qué Dios me mostró su gracia? Te voy a decir por qué. Romanos 3:23. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:23.
Porque la paga del pecado es la ¿qué? Es la muerte. Allí es donde yo puedo verdaderamente definir y comprender lo que es la gracia. Estoy perdido en mis delitos de pecado. Estoy condenado a muerte a mi Creador. Y Él me muestra su gracia. Me muestra. ¿Y qué merecíamos nosotros? La muerte. Por eso se llama gracia. Gracia es un favor inmerecido a quien merece todo lo contrario. ¿Qué merecía yo? Pero ¿qué me ha mostrado Jesús? Aquí es precisamente donde el Evangelio se vuelve una verdadera buena noticia. Así que si tú no te has arrepentido, si tú no has visto la gracia de Dios como inmensa e inmerecida de tu parte, si tú tienes tu salvación en tus propios méritos, en decir que yo soy bueno de alguna manera porque ayudo a los pobres, a mi mamá, o los argumentos que sacan en la calle, yo te digo hoy, arrepiéntete. Porque no es lo que enseña la Escritura. Tú no eres salvo por ser bueno para esto, bueno para lo otro, buen hijo o buen... No, tú solamente podrás ser salvo si te arrepientes, aceptas esa mala noticia que eres pecador y pones a tu Señor y Salvador como Jesús. Que Dios nos ayude, hermano. Señor, yo te doy gloria y honra a ti. Yo te pido, Señor, de que jamás, Señor, en la vida se nos pase por la cabeza de que podemos agregar algo a tu salvación. Y ayúdanos, Señor, a entender lo que entendió el apóstol Pablo, que nos bastara su gracia. Tu gracia es suficiente para entender, Señor, lo que tú has hecho por nosotros. Y cualquier dificultad, Señor, cualquier, Señor, enfermedad que yo esté pasando, no está por encima de tu gracia, porque tu gracia es suficiente. Y así como dijo el apóstol, Señor, todo lo había estimado como pérdida, Señor, para ganar a Cristo. Señor, yo te pido, Señor, que como iglesia entendamos, Señor, tu gracia. Y como iglesia entendamos, Señor, que no tenemos nada que agregar a nuestra salvación. Y ayúdanos a ver la gracia como es. Ese favor inmerecido a quien merecía todo lo contrario que soy yo. Y esa gracia me haga ver que necesito el Evangelio todos los días, porque todos los días peco. Ayúdanos como iglesia, Señor, a estar todo el tiempo, Señor, arrepentido de nuestros pecados. Y ayúdanos a estar todo el tiempo, Señor, pudiendo, Señor, mostrar ese Evangelio a otros, Señor, y en especial a nuestra familia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.